6:59 de la mañana, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, buen día para Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Hoy es sábado 31 de mayo. El año ha pasado, señores, con bastante celeridad, ¿eh? Ojalá que, como siempre les digo, no haya sido como páginas de libros sin leer. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de nuestras diversas plataformas, Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube por RCC Media y nuestra página web solfm.com, para que usted no se pierda ni un momento de este programa del Sol de los Sábados, su programa. Agradecidos con la producción, con todos los talentos y con todos ustedes por hacernos el favor de madrugar con nosotros. Hoy, señores, varias cosas en este espacio. Bueno, pues tenemos nuevos integrantes el día de hoy. Estarán con nosotros Ray González y Fernando Abreu a partir de hoy, sábado 31 de mayo. Estarán pues integrando el panel del Sol de los Sábados junto con el equipo que ya he mencionado, Milicen Uribe, que junto con este servidor pues ya nos convertimos en los veteranos del espacio, y don Cristian Cabrera, Roselvis Vargas y Francisco Guillén Blandino. Bueno, desearles éxitos promisorios en esta nueva etapa aquí dentro del Sol de los Sábados. Bueno, señores, diversas noticias el día de hoy. El día de ayer se conmemoró el 64 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, y varias cosas que resaltar. Hay mucha gente que señala, digamos, la necesidad de un mandatario con el nivel de autoritarismo que mostró Trujillo en sus 30 años de dictadura. Y a mí a veces eso me preocupa, porque la gente no es consciente de los niveles de reprimenda que se viven en las dictaduras y que muchas veces no se recuerdan, porque la historia, sobre todo en un país como la República Dominicana, que la historia se ha construido sobre la base de no herir egos, de no herir apellidos, de no herir a nadie, sino que más bien es un dejen eso así. Y la cultura sociológicamente dominicana es esa, ¿no? De que ocurren situaciones perversas y la gente lo único que dice, o de la manera en que la gente reacciona, es dejen eso así, ¿no? Muy probablemente entienden que porque tal vez de esa misma manera se reaccionó hacia la dictadura, no solo con el Consejo de Estado, sino que en las primeras elecciones democráticas ganadas por el profesor Juan Bosch, lo que ocurrió fue también el criterio por el profesor Juan Bosch de borrón y cuenta nueva. Pero que la gente no puede utilizar ese tipo de criterios para confundirse sobre la perversidad de una dictadura. Esos criterios fueron absolutamente políticos para intentar mantener el mínimo de estabilidad que existía en una sociedad como la nuestra, y en donde la iglesia, los sectores empresariales y los sectores, los sectores militares tenían en ese momento absoluto control de la sociedad dominicana. ¿Y por qué lo digo
de esta manera? Bueno, porque cuando la gente habla de que hoy se requiere, se necesita un Trujillo, a lo que se está refiriendo es a las, digamos, a las consecuencias colaterales que influyen en una dictadura, que es evidentemente, bueno, la seguridad. Usted dice, claro, había seguridad en esos momentos de la historia de la República Dominicana. Usted podía salir y de manera inmediata de su casa o dejar la puerta abierta y nada pasaba. Claro, lo que pasa es que si algo pasaba, el pago era la vida. Era la vida. Porque lo que hoy usted conoce como garantía de derechos fundamentales no existía. Ahora, ¿cuál es la razón que sí tiene el ciudadano cuando dice, me gustaría vivir en ese orden? Precisamente la ausencia de autoridad que nosotros tenemos el día de hoy, que no garantiza solucionar el desorden cotidiano en el que nosotros vivimos y que de ninguna manera, digamos, generan un nivel de aporte a solucionar esos problemas. Y claro, por eso la gente lo valora, o tiene algún tipo de sentimiento de nostalgia sobre ese tipo de hechos, pero no porque es consciente de los niveles de reprimenda, perversidad o de persecución que existían, sino más bien porque el elemento de orden es el que pueden destacar. Y bueno, eso muchos autores lo han planteado, que la gran deficiencia de la democracia no es, digamos, su proceso de elección, sus métodos. No es que se siga la democracia como en la época griega o aristotélica, en donde solamente podían votar los ciudadanos, no los habitantes, sino los ciudadanos que se habían formado y que habían pasado un examen particular, sino que estos autores plantean que el gran problema de la democracia es la incapacidad que tienen los mandatarios de cumplir sus promesas. Y ahí se entra en un juego de desconfianza por parte de la ciudadanía a los propios mandatarios en su incapacidad de cumplirle lo que le han dicho o lo que le han prometido a la ciudadanía. Como ocurre hasta en una relación de pareja. Bueno, que usted le dice, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Sí, bueno, porque un ejemplo representativo. La gente, claro. ¿Pero dónde? ¿Quién? Los ejemplos más leves son los ejemplos más representativos desde el punto de vista de política pública. Más entonces, más cotidiano, claro. Entonces la gente eso lo vive de manera cotidiana y para que la gente lo entienda de manera llana, ¿no? Y entonces se vive eso de que voy a cambiar y no se cumple la promesa. Bueno, ahí se cae en la desconfianza. Pero es importante señalar, para darle paso a mis compañeros, es importante señalar que, digamos, cualquier tipo de nostalgia que se pueda sentir hacia la perversidad de una dictadura no tiene que ver en su reprimenda ni en persecución, sino tal vez sobre la idea, en algunos casos distorsionada, que tiene la gente del orden que existía y que hoy no existe. Te voy a decir algo que yo en mis investigaciones que hacía esta semana sobre el tema de la propina, que de hecho les anuncio a la gente que nos escucha desde temprano, que vengo con la segunda parte del comentario del robo del 10% de propina que nos hacen a muchos consumidores. Pues en la investigación que hacía esta semana me encontré con que la propina, que está establecida en el Código de Trabajo, que es de 1992, se instituyó originalmente en la dictadura de Trujillo porque los camareros en la ciudad y en los pueblos eran de la gente mejor informada. Entonces Trujillo, ¿verdad? Según lo que me contaban, como una forma de incentivarlo y para tenerlo como una especie de espías o de calié, como suele decir la gente, pues le puso esto formalmente, esa propina por ley para mojarle la mano a los camareros. Yo te voy a mostrar un proyecto del tema de la propina, que no tiene nada que ver con lo que tú estás planteando, que ya yo había hecho, te lo voy a pasar. No, óyeme, interesante hubiese sido. Con lo que pasa ahora. Lo que pasa es que ahora no se hacen incentivos generales, sino que se ubican en lugares específicos. Es que ahora sabe que los camareros micrófonos en los restaurantes, no hace falta que los camareros escuchan muchas cosas. Yuri, pero no diga eso. Sí, ¿verdad? Pero lo cierto es que la gente habla, por ejemplo, de los carritos del SIM, de servicios de inteligencia militar, etcétera. Pero sepan ustedes
que desde ahí, o por ejemplo, de los calles, los barrios, los sectores, pero no desde los restaurantes también, y que no era una cosa escondida, sino que con esto de la propina, pues ya se sabía que el dictador buscaba incentivarlo para que siguieran con esa labor de caliezaje, ¿no? Bueno, señor, yo tengo un amigo, Yuri, que cuando va a ciertos restaurantes Sí. y ve que los meseros se quedan ahí Parado al lado de su Sí, mesa. cerca de la sí, mesa, sí. le dice, mira, hoy no voy a hablar nada que tú tengas que decirle al jefe tuyo. No, Muéveteme de ahí. puñame. Bueno, señores, como anuncié al inicio del programa, bueno, pues se han integrado ya con nosotros el día de hoy. Dos nuevos integrantes a este panel del Sol de los Sábados. Con nosotros ya está Ray González y con nosotros ya está también Fernando Abreu. Si Millicent estuviera aquí, pidiera un aplauso para los nuevos compañeros Bueno, del sí. programa. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Un honor estar acá con ustedes. Bueno, yo hablaba de la conmemoración en el día de ayer de los 64 años del ajusticiamiento del dictador. No sé si alguno de ustedes tiene algún parecer sobre esto para que entonces, pues, hablemos. Yo creo que se habla poco. Porque mira, estamos hablando de Trujillo y de nuevo sobre Trujillo, pero, y que la gente llama, el monumento que está en la 30 de mayo, mucha gente lo llama, incluido yo, el monumento a la muerte de Trujillo, pero es el monumento a los que participaron en el ajusticiamiento, ¿no? O sea, la gente habla poco de la gente que participó en eso. O sea, de a quienes le debemos quizá haber salido de la dictadura. Lo que pasa es que históricamente algunos de ellos, los que participaron en el ajusticiamiento, posterior a esa participación que fue heroica, digamos, tuvieron actitudes contrarias a la propia democracia. Entonces, ahí, digamos, ya la historia le hace un juicio de valor que la gente... ¿Qué te digo? Porque, bueno, la gente tendrá que decidir en qué no es creen, que lo vamos a en qué no- canonizar, y en qué no Yuri, creen. que la ¿Tú gente cuando entiendes? tú la vas a Es que- beatificar o a pero es que ese es el canonizar, tema. tú le revisas la vida completa. Ok, si en algún momento hicieron algo malo, no da para ser santo, para beatificarlo ni canonizarlo. Pero si en alguna etapa de su vida, como es el caso, pues esta gente tuvieron el material colgante para hacer lo que hizo, y las mujeres también. La solvencia... Que hubo mujeres que Hay que- participaron Claro. apoyando esa Pero obra. Roselvi, vamos a ver. Hay que separar aquí, y tu preocupación es muy genuina. Por cierto, señores, buenos días a todos. Buenos días, doña Millicent Uribe, qué gusto verla, como cada sábado. Señores, hay que separar aquí dos cosas. Primero, la comisión del hecho del ajusticiamiento, es decir, darle muerte a Trujillo como un hecho concreto, pero también el significado que eso tiene para la República Dominicana, Claro. para separar cuestiones subjetivas de hechos objetivos. Entonces, más que celebrar la muerte del Chivo, la muerte del dictador, la muerte de Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo, hay una conmemoración que se traduce en la celebración del Día de la Libertad en la República Dominicana. Lo que aquí se celebra cada 30 de mayo es el Día de la Libertad. Oficialmente. Porque, Sí, sí, claro. claro, es el Día de la Libertad y creo que también el Día de los trasplantes de órganos. Pero Bueno. en cuanto a ese tema, es el Día de la Libertad y para nosotros el motivo de celebración es el inicio, por lo menos simbólico, cada 30 de mayo, de una nueva etapa hacia la transición hacia la democracia o hacia la transición democrática, en vista de que el mismo 30 de mayo de 1961 no fue la muerte de Trujillo lo que introdujo la democracia en la República Dominicana, porque el régimen dictatorial se mantuvo por 6 meses más hasta noviembre de ese año, porque los familiares de Trujillo, Negro, Ramfis, seguían de alguna manera hilando, manejando, dirigiendo el poder tras bastidores en un gobierno que estaba encabezado por el doctor Joaquín Balaguer. Bien. Vaya perla, ¿no? Yo pensaba que te iba a decir Balaguer por un momento, pero ya eso es una opinión. En cuanto a lo que quiero opinar respecto a este tema, hay una controversia grande, muy grande, sobre precisamente este grupo que le dio el ajusticiamiento a Trujillo, que de hecho el día de ayer, si no me equivoco, los hijos de todos los ajusticiadores tuvieron una especie de podcast, no sé si ustedes lo vieron, para desmentir algunas filtraciones y desclasificaciones que había hecho la CIA, en donde no técnicamente se dijo así como se vende, pero algunos interpretan esos documentos de la CIA como si ellos fueron, una parte de ellos, o algunos de ellos, fueron que mataron a la propia hermana Mirabal,
como un esquema para sacar el propio dictador y generar indignación. Vaya. Ellos, en ese podcast, y lo vi completo y entiendo que lo hicieron muy bien, presentaron las evidencias con lo cual imposibilitaban esa interpretación. Y digo interpretación porque la CIA en las clasificaciones no dice eso. No es taxativo. Eso no- fue de los no lo documentos dice. que desclasificó Trump. Ahora, Sí, en- correcto. Sí, pero es una interpretación de un sector del trujillismo moderno que lo interpretó así, ¿verdad? Para limpiar el nombre. Pero es muy importante el saber trujillismo moderno. que, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es muy importante saber que ellos, entiendo yo, lo desvistieron muy bien tras la evidencia y que eso encima es una interpretación. Otra cuestión que quiero decir es que sí creo que hay que dar crédito a quien crédito merece con este tema del ajusticiamiento de Trujillo. Porque hay un grupito que vino desde Cuba, que no tumbó a Trujillo, que se dan el bombo y quieren darse el mérito todos los años como si fueran los que tumbaron a Trujillo, que un grupito, el grupito que salió en el 59 de Estero Hondo, Maimón, o sea, se agradece la gesta, pero no me gusta con quiénes vinieron, no me gusta de dónde vinieron, quiénes le financiaron y qué querían imponer. Ese grupito vino de Cuba, eran toditos comunistas, eran toditos financiados por Fidel Castro y enterrenados por Fidel Castro y querían implantar aquí una dictadura comunista. Gracias a Dios fracasaron y ganó este grupito que no venía a imponer una dictadura comunista, que fue el grupito, que fue este grupo, el de Antonio Inver, Antonio Lamas, etcétera, quienes lograron matar a Trujillo y no el grupito comunista, porque si no tuviéramos una Cuba todavía. Esa era la Ay, Fernando, ay, ay, ay. Bueno, realmente aquí se aplica la frase de que el fin justifica los medios. Teníamos un tirano, teníamos un dictador que había que salir de él, en pocas palabras. Evidentemente, no todo el mundo se juega la vida por este tipo de acciones loables y patrióticas. Y hubo un grupo de gente, un grupo de personas patrióticos que dijeron sí, vamos a sacar al dictador de aquí. Bueno, ojalá ahora mismo el pueblo venezolano tuviera un grupo como ese, ¿no? Exacto. Y ese, evidentemente, salir de esta dictadura que tiene. Yo pienso que hay muchas versiones, los familiares incluso dicen que había motivaciones muy, muy personales, porque evidentemente Trujillo hizo muchas acciones indecorosas a las familias de sus allegados. Fíjense que quienes más ajustician a Trujillo son las personas allegadas a él, pero evidentemente al final teníamos que sacar, como dice el compañero Francisco, al chivo de la presidencia. Millicent, sí. La desaparición afortunada, valiente y correcta desaparición física del tirano Rafael Leónidas Trujillo no ha significado para nada la desaparición del pensamiento trujillista en la sociedad dominicana. Y eso es lo que explica que todavía haya personas que miren con nostalgia y con añoranza esa época. Sin embargo, yo creo que solamente el que no ha vivido una dictadura tan cruel como la de Trujillo, o quienes están seguros se beneficiarían de una dictadura como la de Trujillo, tienen la capacidad de defenderlo. Porque si bien es cierto que había temas en los que cuando uno lo compara con la actualidad, uno pudiera entender que en esos tiempos se estaba mejor, el tema de la democracia y la libertad, señores y señoras, hay que preguntarse quiénes están dispuestos a negociarlo. Y más importante aún, que yo creo que este tema se plantea sobre premisas falsas, en el sentido de que se le vende al pueblo dominicano que la única alternativa es o una dictadura como la de Trujillo o un libertinaje, cuando yo entiendo que es posible tú tener orden, tú tener seguridad y al mismo tiempo tener democracia y tener libertad. Yo estoy cansada ya de que los dominicanos y las dominicanas apostemos siempre al conformismo, a lo menos malo. O sea, yo de verdad deseo que construyamos una nación que pueda ser una nación próspera, que pueda ser una nación desarrollada, que pueda haber orden, porque yo defiendo el orden y defiendo la seguridad, pero que no tengamos que caer en autoritarismos. Pero para eso tiene que haber políticos que se la jueguen. Millicent. Claro, tiene que haber políticos que se lo jueguen. Y finalmente, quiero aprovechar la fecha también para solidarizarme con todas las familias que perdieron seres queridos
que perdieron inclusive propiedades durante la dictadura de Trujillo. Porque miren, yo justamente esta semana conversaba con una persona que me explicaba que su familia se desintegró porque tenía una hermana y su papá decidió mandar a la hermana a otro país porque tenía miedo de que Trujillo la violara. Wow. Entonces, defender una época en que, por ejemplo, las mujeres y quienes tenemos hijas no teníamos la mínima seguridad de que no fueran a ser violadas por Trujillo y también por sus allegados. Porque no solamente fue Trujillo. Pero el criminal ahí con eso de la mujer era Petán, el hermano de Claro, Trujillo, por era eso Petán. digo, no solamente Porque Trujillo. mi abuelo, Ajá. inmigrante español, me dijo a mí que ellos llegaron por el norte, por Puerto Plata, y ellos se mudaron a Bonao. Y él tenía una hermana. Y a su hermana, Petán le caía atrás, la españolita. Ellos tuvieron que irse de Bonao para claro. Asua. Tuvieron que irse de Bonao para Asua. O sea, digamos, gente que nada tenía que ver con la dictadura, que ni siquiera eran dominicanos, y también sufrieron, y lo ¿no? que Digamos implica ese traslado, eso. por ejemplo, tú tienes que dejar que sea tu medio de producción que tú tenías en la Sí. zona norte en Correcto, Puerto Plata y correcto. arrancar para Asua corriéndole a esa situación. Correcto, así es. Quizás es importante aquí, Yuri, brevemente, insistir en la necesidad de que las secuelas, las características, la esencia, las anécdotas de una dictadura que marcó toda una época, toda una generación en la República Dominicana, y cuando digo que la marcó negativamente, por más que ahora se quiera mitificar de alguna manera la imagen del jefe, del dictador o de la época, o se quiera de alguna manera pasar un manto para sacar lo mejor de lo que había en esa época, como el supuesto pago de la deuda externa, Claro. por ejemplo, la extraordinaria seguridad nacional que había en el país, o el excesivo patriotismo del dictador. Creo que esas características del régimen y esas desmitificaciones tienen que empezar a salir, hay que llevarla a las escuelas, hay que hablarla en los medios de comunicación, porque hay toda una generación, pertenecemos a una generación actualmente que no quiere leer un libro, que no quiere leerse 2 páginas de un libro, que todo lo quiere buscar en las redes sociales y en el internet. Y en ese afán de buscar en las redes sociales y en el internet, se encuentran con cualquier clase de información que no necesariamente va con la verdad histórica de lo que pasó en la República Dominicana y que además busca beatificar de alguna manera o exaltar los supuestos mejores aspectos de una dictadura que no fue más que un infierno para la República Dominicana. Por eso creo que es importante retomar este tema, no una vez al año, no de vez en cuando, no cuando un historiador saca un libro, no cuando sale un familiar lejano, cercano a Trujillo a hablar sobre la dictadura, no. Hay que hacer una labor permanente para que la ciudadanía dominicana y las generaciones que vienen subiendo entiendan la trascendencia de preservar la libertad y la democracia en República Dominicana a costa o sobre la base de conocer cómo fue la historia dominicana durante una época tan traumática y violenta. Sí, incluso yo te puedo ayudar con ese trabajo que ustedes Si me va a ayudar como hablaste del 14 de junio, mejor no me ayude. Y él no Yo te puedo necesita ayudar. ayuda. Tú no necesitas ayuda, Fran. Se basta por sí solo. Con algo también que mencionaba la compañera sobre el pensamiento trujillista que, según ella dice, sigue hoy en día. Yo tengo que aclarar algo, porque al tipo de pensamiento que trató de impulsar en el país, que es la derecha, se le acusa mucho de ser trujillista, y quiero aclarar aquí, y lo he aclarado varias veces, que eso no es para nada así, ni es el tipo de pensamiento más idóneo para una sociedad. Explico. Primero, por el tema patriota. Lo primero es que Trujillo no fue el más patriota, ni fue que cumplió más los elementos de patriotismo. ¿Por qué? A pesar de las anécdotas de la matanza del 37, Trujillo defendió la frontera. O la frontera terminó cediéndose muchísima tierra a Haití. Esta es mi cámara, ¿verdad? Pregúntense y averigüen la historia. ¿Cuál fue la época y quién fue el presidente que cedió más tierra a Haití? Según ese patriotismo que estamos hablando. Otra cuestión, que Trujillo y sus políticas eran de derechas. Trujillo era dictador, pero de derecha no eran nada.
Las políticas económicas de Trujillo eran anti-intervencionistas, eran intervencionistas estatales y nosotros no creemos en la intervención estatal. Trujillo subió el gasto público todos los años en contra de nuestras ideas. Subió el endeudamiento todos los años con excepción al 42 por la Segunda Guerra Mundial y luego terminó endeudando el país. Tercero, creó casi todos los ministerios que existen en el país en este momento. Cuarto, creó todos los impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta, incluyendo el impuesto sobre las sucesiones, incluyendo el impuesto sobre las donaciones, entre otras cuestiones. Lo único que fue Trujillo, vamos a decir, conservador en los temas sociales, pero adivinen que todos los izquierdistas de la época eran conservadores en los temas sociales. Hasta Marx era conservador en los temas sociales. Hasta Marx, incluso Marx era incluso racista, xenófobo, el mismo Che Guevara, que mató homosexuales en campamentos de concentración. El espectro social no existía en la época, solamente el espectro económico existía en la época. No había llegado todavía aquí todos esos temas progresistas. Entonces, todos los comunistas eran socialmente conservadores. Era un tema de solamente lucha de clase y economía en ese momento. Solamente era así en ese momento. Luego que vienen todos los demás movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su Trujillo no era, y no estoy diciendo que era socialista ni comunista, pero no era de derecha o de libre mercado o capitalista para los que no quieren meterse cuco y ese bobo nosotros. No. Ni es un ejemplo a seguir, ni nada relativo, para que esté clarito. Y nosotros necesitamos ideas de libertarismo, conservadurismo, de un Estado pequeño y de patriotismo puro y duro que no tiene que ver nada con Trujillo. Y Trujillo no es. Y para bajar el crimen no hay que ser tampoco dictadores. Nosotros podemos solucionar el crimen en este país y el orden sin las políticas de Trujillo. Bien, finalmente, Millicent. Sí, finalmente yo creo que quiero volver sobre el tema de la seguridad, que vale la pena cuestionarlo, porque ciertamente es una de las luces que se vende de la dictadura de que aquí la gente de dormía con la Trujillo, puerta abierta. que la gente dormía con la puerta abierta, aquí no había que a nadie verjas. le robaban. Sin embargo, o sea, ¿de qué seguridad podemos hablar cuando, repito, o sea, no se tenía certeza sobre lo más importante que tiene un ser humano, que es su vida? Claro. O sea, ¿de qué seguridad es que me están hablando a mí? Y por otro lado, el concepto de la intencionalidad. O sea, lo de Trujillo no era que Trujillo creía en el Estado Dominicano y creía en la nación dominicana. Era lo de Luis XIV, el État c'est moi. Claro. O sea, al final, no era que claro. no podían robar, es que no podían robarle a Trujillo. Lo mismo que el Rey Sol. Luis XIV, Exactamente. lo mismo, era el Rey Sol, Entonces, ¿no? al final, no es que Trujillo era un fiel creyente, un fiel defensor del Estado Dominicano, de la institucionalidad, que para mí es clave, ¿no? Es que al final se trataba de cuidar lo suyo, porque para Trujillo, República Dominicana era una finca. Y muchas mujeres, insisto y repito, eran simplemente parte de su ganado. Bueno, señores, otro tema que es insoslayable para la República Dominicana es que el día de ayer hubo sesión inaugural para el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. El Surinam, Albert Radim, ha dicho que Haití es su más alta prioridad y ha señalado una serie de iniciativas de manera inmediata, entre ellas la creación de un grupo de amigos para Haití. Imagínense los mismos mecanismos de la Guerra Fría. Bueno. Pero bueno, un grupo de amigos para Haití para intentar buscar algún tipo de solución a lo que está ocurriendo, sobre todo por razones fundamentales. Porque en el próximo febrero del año 2026 concluye el periodo del Consejo Presidencial de Transición, por lo que se tienen menos de un año, menos de 12 meses para intentar buscar una solución sostenible a la crisis que hay efectivamente en Haití como Estado fallido. Y dentro del grupo de amigos hay algo que a mí me genera algún tipo de preocupación, como, digamos, conocedor de la diplomacia y relaciones internacionales, que es el involucramiento directo que ha hecho el nuevo secretario general de la OEA sobre CARICOM ante ese grupo de amigos. CARICOM, de manera, digamos, explícita, ha sido históricamente un enemigo, prácticamente, en términos diplomáticos de la República Dominicana. Y están todos los países insulares, todos los ¿De qué países, nacionalidad es? todos los El países Albert caribeños. Surinamés. De Surinam, correcto. Están todos los países insulares de América, todos los países caribeños de América, menos la República Dominicana, el único país. Y cada vez que la República Dominicana ha hecho un intento de poder ingresar a CARICOM, ya sea como Estado observador, ya sea como Estado miembro, cada vez, digamos, CARICOM le niega la membresía a la República Dominicana y siempre ha tenido como prioridad
Como prioridad no para solucionar conflictos, sino como prioridad para colocar por encima de la República Dominicana a Haití. Y eso es un tema que el cuerpo diplomático de la República Dominicana tiene que evaluar en este momento. No es sorpresa que él haya hecho esa declaración partiendo de lo que Marcos Rubio dijo hace algunas semanas, que movilizó rápidamente a la OEA, hicieron un simposio, vinieron, digamos, se reunieron, etcétera, pero todo el mundo sabe que los resultados que ahí se obtuvieron no han sido provechosos ni productivos, tanto ni para Haití ni como para la República Dominicana. Mira, es fundamental ver cuál va a ser el relanzamiento que Randim va a impulsar, si es que lo hace desde la Secretaría General de la OEA. Bien es sabido que en su papel como ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, quizás por la propia naturaleza, ubicación, tamaño, incidencia de su país, quizás él no ha tenido el impacto o la incidencia regional que uno podría esperar de un ministro de Relaciones Exteriores, pero ya como titular de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, pues hay otra plataforma que él podría utilizar para ver cómo se relanza ese organismo. Y hablo de relanzamiento, Yuri, queridos compañeros, porque ya aquí hemos planteado varias veces la altísima importancia y necesidad de ver cómo se va a reconfigurar la gobernanza global, la gobernanza regional, es decir, los centros de convergencia, de socialización, de consenso y de diálogo que integran los diferentes países. Y para América Latina, para el continente americano, la OEA es uno de esos principales espacios de socialización y consenso. Ahora, en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, no podemos negar que cada uno de esos espacios de integración, incluyendo la mayoría de las comisiones permanentes de la ONU, han ido perdiendo relevancia en la toma de decisión global. Entonces, ¿cómo vamos a lograr, cómo Randim va a lograr, Yuri, Roselvis, Millicent, que ese organismo vuelva a tener la importancia que tenía unas décadas atrás y que pueda tener la misma incidencia, el mismo impacto que tenía antes, o que por lo menos pueda empezar a jugar nuevamente un papel estratégico para la región, que en el caso particular del tema de Haití permita ayudar a buscar soluciones que de manera directa e indirecta también beneficien a la República Dominicana. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablábamos de el financiamiento de la OEA. Millicent quiere... Sí. Si tengo un turno. Vamos con Millicent, vamos. Mira, yo creo que es interesante la procedencia geográfica del nuevo secretario general de la OEA, primero, que proviene del Caribe. Yo soy de las que creo que sí, que el tema de la proximidad, inclusive emocional, influye en el tema de geopolítica, pero al olmo no se le puede pedir peras. Y lo digo en dos sentidos. Primero, la OEA, ustedes lo reflexionaban la semana pasada de manera magistral, cómo este tipo de organismos supuestamente colegiados, pero que sabemos que hay una alta concentración de toma de decisiones, y está también el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad Estratégico, etcétera, ha demostrado que eso ha fallado. O sea, el mundo ha cambiado y este tipo de liderazgo en el día de hoy ya no parece tener sentido. Y hay un ejemplo muy puntual que fue lo que pasó en la pandemia del COVID. O sea, para mí es cuesta arriba pensar en una crisis humanitaria más impactante que la pandemia del COVID. Y en esta pandemia del COVID, Naciones Unidas iba por un lado y los países iban por otro en términos de política. Entonces, desde ahí hay problemas. Ahora bien, con el tema de la figura de los amigos de Haití, mira, yo creo que el principal enemigo de Haití es Haití. El principal enemigo de Haití es Haití. O sea, Haití ha encontrado muchísima solidaridad en otros países. El caso, por ejemplo, de República Dominicana, el caso de Venezuela, el caso de Brasil. Sin embargo, mira, frente a la OEA pueden nombrar a quien sea, pueden nombrar inclusive a un mismo haitiano. Y hasta que en Haití a nivel interno no tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en superar las diferencias personales y concentrarse en hacer acuerdos mínimos para echar ese país adelante, miren, olviden y tumben, que no importa lo que haga República Dominicana, lo que haga la OEA, lo que haga Naciones Unidas, lo que haga Estados Unidos. Señores, la diáspora haitiana, una diáspora formada,
con riquezas económicas y culturales. ¿Y cuál es el aporte que hace la diáspora a su país? Entonces, yo insisto, para mí, Manda cuarto para que abran un canal. para mí, para resolver los problemas, si el método científico lo plantea de manera exitosa, el primer paso tiene que ser un diagnóstico correcto. Entonces, mientras sigamos buscando las soluciones de Haití fuera de Haití, estamos fallando porque nada se puede hacer en Haití sin Haití. Sabes que la semana pasada nosotros analizábamos las declaraciones, Yuri, de Marco Rubio con respecto a lo que ha hecho o no la OEA frente a la crisis de Haití. Y veíamos también el trasfondo económico de eso, o sea, cómo él justificaba la efectividad de la OEA en razón del financiamiento o no que pudiera tener la OEA, diciendo como que la OEA hasta ahora no ha servido para nada. Y hay que considerar que este señor Ramdin fue electo a unanimidad precisamente porque se retiró quien era su contrincante de Paraguay, que era el candidato afín a la administración de Donald Trump, precisamente. Entonces, ahora yo, viendo este panorama, es que me imagino que menos apoyo económico podrá tener la OEA para, digamos, liderar o poder tener una iniciativa efectiva con respecto a lo de Haití, cuando quien la dirige es claramente la persona, digamos, que menos quería la administración de Estados Unidos. Y nosotros sabemos perfectamente, y lo discutíamos aquí ampliamente la semana pasada, cómo influye en el aspecto económico Estados Unidos y cómo influye en general en las decisiones que toma la OEA el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, considerando que está una persona que no era el que Trump quería, yo no creo que sea mucho lo que podamos esperar de parte de esta nueva administración de la OEA con respecto a Haití, aunque no podemos perder del todo la esperanza, considerando que en su toma de posesión, pues el hombre, uno de sus temas principales ha sido el tema de Haití. Cristian, sí. Miren, yo creo que nosotros estamos en relación a este tema agotando sencillamente lo que el manual dice, pero no habrá solución para mí con ninguno de esos temas. Okay, hay que ir, vamos a hay que ir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vamos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, ¿ahí estará la solución? No. Yo he planteado lo que quizás para muchos es una posible solución radical, pero parte del interés que generaría. Y es, pues no va a ocurrir tampoco, pero no va a ocurrir primero por la concepción diplomática de ese país y segundo, por lo que indica propiamente. Que ha mandado un nuevo embajador. Cristian, Presentó ya sus cartas credenciales. Pero donde voy es solo una demostración de interés de Rusia o de China podría generar la solución en Haití. Esa es la única forma. Tiene que venir El Salvador. Es la única. Sí, ¿Por qué? sí, claro. Porque China se interesa en Haití y inmediatamente Estados Unidos va a reaccionar y va a solucionar cualquier problema que genere Haití. ¿Por qué? Porque va a provocar la atención de un espacio como en la Guerra Fría ocurrió con Cuba. Y va a decir, no, espérate. Aquí no se puede instalar ningún mecanismo. No, pero nosotros queremos aquí establecer un hub logístico para suplir a América Latina. Basta que China diga que quiere hacer una zona industrial de 2.000 metros cuadrados. No, basta con eso. Y tú de inmediato encontrarás la reacción de los Estados Unidos y la solución del problema. Esta semana se dijo, no, el New York Times lo publicaba, que el gobierno haitiano contractó a la empresa de matones Blackwater. Bueno, pero solucionará eso el problema. Si eso soluciona el problema, por lo menos lo amortigua, nosotros habríamos perdido todo el tiempo en lo que utilizamos, en los mecanismos que abordamos, en lo que hicimos por allá, que si dimos brinco a la ONU. Roberto Álvarez, la última ocasión que fue a Naciones Unidas, dio casi grito, he venido 15 veces, aquí no me han hecho caso. Pero por Dios, o sea... Cristian, pero fue así. Canciller, manéjese, canciller. Roberto Álvarez, el canciller. Y fue una posición correcta, porque lo que dijo ahí, señores, yo no me hago responsable, ya yo he venido aquí demasiadas ocasiones, hay un grupo de banda que está ahí, no aguanto más. Hay una banda que está ahí casi cruzando a Jimaní, si cruzan lo matamos, no tenemos que ver con eso. Nosotros, Haití no es República Dominicana. Entonces, eso evidentemente obliga a que se le preste atención a Haití. Yo insisto, la solución a ese problema está en que los países con mayor contrapeso a Estados Unidos se interesen por Haití. De inmediato. Sea que India, China o Rusia se interesen en plantarse por ahí. Fernando. Miren, señores, este tema tiene muchas aristas diferentes. Primero vamos con la persona que está dirigiendo la OEA ahora, Ramdin. Mi comentario respecto a ese personaje es que lamentablemente
yo sé de ahora que va a ser un total fracaso. ¿Por qué yo sé que va a ser un total fracaso? Porque, lamentablemente, él ha declarado de algún modo que él tiene agendas y que su prioridad son agendas. Él dijo tal cual que su prioridad es la equidad de género y social. En vez de una de las principales objetivos desde el inicio de la OEA, que no son temas ideológicos, sino garantizar derechos y la paz, que es una de las cuestiones pero la equidad principales. social entra ahí. Ya es... Eso no es ideológico. Ahí sí, es ideológico. Yo te voy a explicar 100% por qué es ideológico. A ver. Porque ahí, en los más de 80 y pico de años que tiene la ONU, se ha entrado, lamentablemente, en los objetivos de desarrollo sostenible, cuestiones ideológicas. Eso, dentro de la equidad social y de género, entra perspectiva de género, feminismo, entra el tema de las cuotas, totalmente ideológico. Entra también, aunque tú no lo creas, ideología. ¿Discriminación positiva? Sí, entra eso. Eso es ideológico. Eso no es en base a la lógica. Eso es cercenar derechos. Eso es la destrucción de derechos y libertades de otros, porque es obligado. Tú estás quitando un espacio a la fuerza mediante el monopolio y la fuerza del Estado. Le estás quitando un espacio a las libertades de otros. Y encima de eso también eso abre la puerta a las perspectivas de género, que cuando tú analizas en todos los manuales del mundo completo, es ideología de género, porque separa género y sexo. Y le abre la puerta a los más de 130 géneros que la propia ONU, de la cual la OEA es parte, admite, legalmente hablando. Y también entra el tema de la socialdemocracia, keynesianismo, socialismo democrático, etcétera, etcétera, con la vaina de la equidad social, etcétera, etcétera, que eso es intervención estatal y es totalmente ideológico también. Es decir, son ideologías que la ONU, la OEA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 ha metido, pero no está enfocado en la razón principal por la cual la hace Constitución, tanto la OEA como la ONU, que debería ser la garantía de la paz y de los derechos en los determinados países. Pero el estás con su agenda. Entonces, inmediatamente tu prioridad son agendas ideológicas, tú vas a hacer un bendito fracaso. Pero tú cuando tú sabes que hablas de la defensa de los derechos, organización, cuando tú hablas de la defensa de los derechos, la equidad no es un derecho. Sí, bueno, Francisco, la según tu equidad, punto de vista, obviamente. la equidad materialística, no. La igualdad materialística de resultados, no. Es una aberración porque para poder obtener igualdad material, tú tienes que sacrificar y destruir la libertad. En una sociedad, cuando tú permites la libertad, lo cual es necesario para una democracia, tú de forma inmediata vas a tener desigualdad. ¿Por qué vas a tener desigualdad? Porque todos nosotros somos diferentes, con diferentes habilidades, diferentes criterios, diferentes conocimientos y diferentes preferencias. Entonces, en libertad, obviamente va a haber desigualdad, pero como si tú quieres forzar la desigualdad, especialmente material, vas a tener que sacrificar y destruir la libertad. Por eso, la única igualdad posible es la igualdad que nosotros defendemos, que se llama la igualdad ante la ley. El mismo trato ante la ley. No cuotas que le dan privilegios a un grupito en base, de hecho, de una forma... Privilegio no, yo creo que lo que aseguran es el derecho. Aseguran derecho. Sobre todo en el caso de la derecho mujer. es lo que está destruyendo. Señores, desde el Derecho 42 que votamos pero las este mujeres. comentario ni siquiera iba hacia ahí. Eso fue una anécdota. No, pero lo que yo iba a entrar en ti. Pero Yo iba a entrar en ti. Pero qué bueno que el secretario general de la OEA Pero él va a fracasar. debió Eso no debe ser hablar su- más Bien. de los principios de la Bien. OEA. Pero yo creo que plantear una ¿Tú crees agenda que su objetivo propia. debe ser de verdad? Esto Bueno. es cuestión ideológica, feminismo, cuotas, y tú estás disparate que la ONU... No, pero no lo tú estoy disparate ampliando que la así. ONU Bien. ha metido en tu Ay, desarrollo bendito. sostenible. ¿Tú crees que debe ser el objetivo? No La debe ser el equidad objetivo. social y la Ok. equidad de género, yo no creo que bien, sea bien. una agenda No, distorsionada, la que única debió equidad- profundizar más quizá en la naturaleza La de la única OEA. igualdad es la Es igualdad ante la cierto, ley. pero que él plantee eso a mí me parece... Eso es plantear dictadura. Loable. Eso Me es plantear una parece dictadura. loable. Bien, Eso es antidemocrático, eso es liberticida. Qué bueno que tiene Destruye eso la entre sus libertad. prioridades. Que es una vergüenza que tenga eso. Bien. Pero bueno, el tema de Haití, que es lo Sí, que sí, iba a comentar, finalmente. muy en breve, porque no me da el tiempo, Sí. bien breve, es que no van a solucionar absolutamente nada por más ayuda que den, porque lamentablemente no me da tiempo a desarrollar el comentario, pero Haití, lamentablemente ninguna ayuda externa va a funcionar por una cuestión cultural. Haití tiene violencia dentro de su cultura por la religión que tiene del vudú, que quien lo estudia profundamente incluye cuestiones como el igua, que se basa, de hecho, hasta no solamente en resentimiento, sino en venganza. Y también otros temas culturales como el colectivismo que tiene en su tema económico, y por eso nunca va a funcionar, lamentablemente. Por eso hay que aislarnos de ellos, deportaciones masivas, muros y olvídense de ti. Bien, Ray. Ay, ay, ay. ¿Qué ¿Usted quiere? ¿Verdad? ¿Usted tiene algo? Pasó Ray. Bueno. Ray abrió los ojos. Ray, ahora Ahora sí, ahora sí.
Yo pienso que la nueva elección de este secretario general viene a apaciguar muchas opiniones, sobre todo que es caribeño, sobre todo que su trayectoria como diplomático, como funcionario, ha sido en el CARICOM. El CARICOM es un organismo que evidentemente no quiere para nada con la República Dominicana, pero este señor tiene una visión muy clara de lo que realmente pasa en Haití. ¿Qué diferencia tiene de un secretario general que no conoce la situación haitiana al que sí la conoce? Bueno, lo que pasó con Luis Almagro, que evidentemente tenía una agenda totalmente distorsionada de lo que pasaba en Haití y muchas veces aupaba a muchos países de que nosotros teníamos una responsabilidad con Haití, una responsabilidad histórica que no la tenemos nosotros. Si a eso vamos a ver, la tiene Francia. Entonces, evidentemente, este nuevo secretario general a una esperanza y hace una proyección muy clara de lo que quiere, independientemente de la equidad. Bien, bueno, pues a las 7:44 de la mañana nosotros vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante.